Reciban todos un cordial saludo en el amor de Cristo y de nuestros amados pastores Nelson Mon y Maribel Mon, que pastorean la iglesia Valle de Bendición, donde nos congregamos, que se encuentra en la 292 Medford Avenue, Pacho, New York, Long Island. Bendito sea el Señor, aleluya. Primeramente, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que sea el Señor guiándonos, ¿verdad? Con esta palabra de bendición, esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado en este día, ¿verdad? Para edificación de todos. Bendito sea el Señor. Amén. Te adoramos y te bendecimos, Señor, Padre. Padre Santo, Te damos aleluya. gloria, te damos honra, Sí, Señor. mi Dios. Te damos gracias, Sí, Señor, porque te tú eres adoramos grande y maravilloso. en espíritu y en Porque verdad, para Padre siempre Santo, bendito tu aleluya, nombre, mi Señor, aleluya. Con toda nuestra Alabado gratitud sea tu en nuestro nombre, corazón. Señor Padre. Aquí Te estamos, Dios mío, bendecimos, te Señor Padre. exaltamos a ti. Nos ponemos en tus Te manos, cantamos Señor Padre alabanzas, te amado. alabaremos Oh todos Dios los mío, días, quita toda Señor, palabra, Dios Padre. Dios mío, Aleluya, sabiduría mi humana, Señor. Señor. Y ponte A ti tú, sea Señor amado, toda la Dios gloria, mío, fluye palabra toda de lo la alto, honra, Señor. toda confesión de Padre nuestra Santo, boca, Dios mío, en que este tú eres estudio, el Dios Señor mío, de que hemos de dar en señores, esta preciosa el Dios tarde, de Señor. dioses, Que el tú te Dios manifiestes grande, en las vidas, el Dios Señor Padre, poderoso, porque ese es el el Dios propósito, fuerte y Señor temible, Padre, de que y vidas temible, sean Padre, tocadas, aleluya, de que vidas vengan que a no tus hace pies, excepción de Señor personas, amado, no Dios toma mío, cohecho. Señor. Tú eres Gracias grande y te damos, poderoso, Señor, mi Señor. Dios, Te damos porque tú eres gracias, la Señor luz, Padre, en el nombre de Señor, y Jesús. la Amén. lumbrera, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi Señor y mi Dios. Gloria al Señor, En el nombre de aleluya. Jesús. Amén. Bendito Dios, damos gracias, ¿verdad? Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Sí, Y a Señor. nuestros pastores, Nelson Mon y Maribel Mon, ¿verdad? Que por habernos concedido este privilegio que es el soltar la bendita palabra de Dios. En el programa, ¿verdad? Que tenemos peleando la buena batalla de la fe. Con estos servidores, mi esposo, el hermano Manuel y la hermana Judy, bendito Dios, esta servidora. Pues tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya, un tema muy importante, bendito sea el Señor. Toda la Biblia, ¿verdad? Tiene temas muy importantes, preciosos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos edifican, ¿verdad? Cuando nosotros lo leemos, la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que cada día cuando la leemos es algo maravilloso, suceden cosas en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, aleluya, porque nos habla nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y en esta noche eso es lo que queremos, ¿verdad? Que también hable a tu vida, amigo que me escucha, ¿verdad? Bendito Dios, hermano, ¿verdad? Que estás apartado, bendito sea el Señor, aleluya. Te exhortamos a que tú, ¿verdad? Escuches esta palabra. Y si tienes una Biblia, ¿verdad? Te sientes en tu casa, bendito Dios. Puedes coger un lápiz, un papel, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Padre, para que aprendas de la palabra de Dios. Porque nosotros, ¿verdad? No somos nada sin Cristo, bendito sea el Señor. Y estamos aquí, ¿verdad? Para también el Señor primero nos habla a nosotros, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Él habla primero, ¿verdad? Nuestras vidas y también, ¿verdad? A su vida, bendito sea el Señor. Quiero que mi esposo, ¿verdad? Se presente en esta tarde, bendito Dios, antes de, ¿verdad? Hablar sobre esta palabra que el Señor nos ha dado. Como tema, la vida verdadera, bendito sea el Señor, aleluya, que se encuentra en el capítulo 15 en adelante, bendito sea el Señor, aleluya. Mi esposo con usted. Sí, Dios les bendiga a todos que nos está viendo y escuchando por este medio de la radio y también del TV, que es YouTube, en esta red social. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde siempre, que aquellos que están retirados pues vuelvan otra vez al redil, vuelva a reconciliarse con el Señor. Mi nombre es Manuel Mesa, este servidor que está aquí, que le trae las buenas nuevas de salvación, porque esta es la palabra del Señor, esta es la palabra de vida, esta es una palabra de salvación. La vida verdadera está en San Juan capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 17. Dios les bendiga. Aquí le paso a mi esposa Judy, que está al lado mío, y ella va a continuar bajo este tema. Dios les bendiga. Señor, aleluya.
Sí, como ya les dije, ¿verdad? El tema de hoy es la vid verdadera, bendito Dios, aleluya. Y estamos aquí, ¿verdad? En el capítulo 15 de San Juan, bendito sea el Señor. En adelante, bendito Dios, aleluya. Y yo voy a esperar, ¿verdad? Que mi esposo, ¿verdad? Les pueda leer, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? De este capítulo, bendito el Señor, que vamos a estar desglosando. Bendito Dios en esta preciosa tarde, bendito Señor, aleluya. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús, la vid verdadera. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y secará, y los recogerá, y los recogen, y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Bendito Amén. Dios, amén, bendito Dios, aleluya. Vemos, hermano, ¿verdad? En esta lección, ¿verdad? De hoy, que se trata, ¿verdad? De la vid verdadera. Sabemos que es Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Comparamos, ¿verdad? El Señor compara la vid, ¿verdad? Como con la vid que son, ¿verdad? Los pámpanos, las ramas. La vid tiene pámpanos, significa las ramas. Y también el fruto del Espíritu. Significa el fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Qué es la vid? Es una planta enredadera, de tronco retorcido, con ramas tiernas y largas, que brotan de la planta y echa flores nervosas en racimos que se transforman en uvas. O sea, ese es el fruto de la vid, la uva. Bendito sea el Señor. El fruto de la vid es la uva. Bendito sea el Señor. Si buscamos, ¿verdad? Para introducirle mejor el significado bíblico de la vid. En el Antiguo Testamento, la vid representa al pueblo de Israel. Salmo 88:9, que es amado y protegido del Señor, pero que por su orgullo, testadurez, idolatría y desobediencia continua, se convirtió en una vid salvaje, que solo producía uvas amargas, uvas agrias, silvestres, ¿verdad? En Isaías 5 podemos encontrar, en Isaías 5, esa ¿verdad? Contestación, bendito sea el Señor. Si puede leer más de este capítulo, porque es bien largo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero sabemos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que viene representando, ¿verdad? Esa vid, bendito sea el Señor. Amén, aleluya. gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, porque pues era un pueblo, ¿verdad? No porque cayó, ¿verdad? En tierra, era un pueblo que era de tierra fértil, pero por su desobediencia, como dice, ¿verdad? Y por su continuo, ¿verdad? Desobediencia, y ellos se convirtieron en dar uvas, como hablando, ¿verdad? De la planta, uvas, estaban empezando a dar uvas amargas, agrias, silvestres. O sea, Dios estuvo, ¿verdad? Caminando con ellos, Dios estuvo tanto con ellos, bendito sea el Señor, pero ellos no aprendieron, bendito sea el Señor. Ellos fueron desobedientes, ¿verdad? Se retrocedieron, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que la condición de la vid
pasa del pueblo de Israel a Jesús. Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid, porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel. El lugar de Israel como pueblo de Dios es ahora tomado por Jesús, que es la vid, y sus discípulos, que son las ramas. Entonces, luego cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados, para darnos una salvación eterna, ¿verdad? Entonces ahora esa revelación de nosotros es Jesús, ¿verdad? Es el que nos conecta a la vid verdadera, que es Dios, bendito sea el Señor. Porque nosotros venimos a ser, ¿verdad?, de esa vid, nosotros ahora venimos a ser las ramas, bendito sea el Señor, los pámpanos, como dice la palabra, bendito sea el Señor. Y en el relato bíblico de la vid, Jesús dice que el labrador es su padre. Y si Jesús es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos, nosotros también somos cuidados por nuestro Padre Celestial. O sea que somos podados para producir mejores frutos y hasta quitados y echados al fuego si estamos secos. Gálatas 5, 22, 23. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Oh santo, aleluya. Por eso que las cosas del Señor son en serio, bendito sea el Señor, aleluya. Como dice, somos quitados, bendito sea el Señor, si no damos fruto, ¿verdad? Porque mientras estemos injertados en esa planta, bendito Dios, pues nosotros vamos a estar pendientes, ¿verdad? El Padre, que es el labrador, que es el que poda esa planta, entonces es el que va a hacer que esa planta dé fruto. ¿Por qué? Porque la va a alimentar. Es una planta que, si vamos a verla literalmente, la planta cuando la siembran, esa planta se le pone agua y el labrador está pendiente de esa planta, de cuidarla, ¿verdad? Para que dé, mientras mejor la cuides, es una planta que va a dar mejores frutos, bendito Dios. Y está pendiente ese labrador de que esa planta dé buenos frutos, bendito sea el Señor, aleluya. Pero si esa planta no es cuidada, bendito sea el Señor, aleluya, entonces las ramas, bendito sea el Señor, se van a secar, bendito Dios. Por eso es importante que las ramas estén arraigadas a la planta, para que entonces ese alimento, ¿verdad?, pueda poner esas ramas frondosas y de la rama pueda salir el fruto, que es la uva. Entonces, hablando acá espiritualmente, ¿verdad?, Jesús es la vid, Él es el labrador. Nosotros somos esa rama. Nosotros somos esa rama, y esa rama que somos nosotros no nos podemos desconectar, ¿verdad?, de esa planta de la vid. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desconectamos de Dios, entonces nos vamos a secar y nada podemos hacer si nos desconectamos de Dios. Entonces tenemos que dar fruto, tenemos que ir creciendo, porque cuando venimos a los pies de Cristo no es solamente para aceptarlo y todo termina ahí. Nosotros sí somos salvos, aceptamos al Señor, pero esto lleva a un proceso, y en este proceso es que el Señor se ha de glorificar en nuestras vidas, porque Él nos va a ir llevando poco a poco, ¿verdad?, caminando en estos caminos, ¿verdad?, y no importando lo que venga, el Señor va a estar siempre ahí pendiente de nosotros, para que seamos personas que demos ese fruto, para que seamos fructíferos, ¿verdad?, para que no seamos una planta que se seca, bendito sea el Señor, una rama que se seca. Nosotros debemos seguir, ¿verdad?, mirando al blanco de la soberana vocación, que es Cristo, sin mirar atrás, ni a diestra ni a siniestra, bendito el Señor, aprendiendo de esta palabra. Porque el fruto del Señor, ¿verdad?, es que nosotros, ¿verdad?, demos ese testimonio, ¿verdad?, de que seamos cristianos, verdaderamente cristianos, fundamentados en la roca que es Cristo, bendito sea el Señor. Y nosotros debemos de dar ese fruto, ¿verdad?, digno de arrepentimiento, que el mundo vea que verdaderamente somos cristianos, bendito sea el Señor. Gloria al Señor, porque en ese mundo afuera hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen que son nuestra gran nube de testigos, que vienen y nos señalan,
Porque si somos cristianos tenemos que dar ese fruto. Tenemos que enseñar que verdaderamente somos cristianos. Amén, gloria Porque al Señor. cuando le vamos a predicar esa palabra a ellos, que no digan, no, pero ¿por qué me está predicando la palabra? Si Él es el primero que no hace lo que dice la palabra. Por eso es importante el testimonio. El testimonio también es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Que nosotros podemos estar ahí enseñando verdaderamente lo que somos y no, ¿verdad?, estar haciendo cosas que nos dañen nuestro testimonio, que por culpa de dañar ese testimonio, ¿verdad?, las almas no vengan. Y eso a Dios no le agrada, a Dios no le agrada eso, Dios no tolera eso, bendito sea el Señor. Y si buscamos, ¿verdad?, en el capítulo de Gálatas 5, vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, bendito sea el Señor. Lo que le iba comentando, bendito sea el Señor. Si nosotros vivimos en el Espíritu, andemos también, ¿verdad?, en el Espíritu, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad?, bendito sea el Señor, como iba aquí diciéndole, una de las partes más importantes de una planta son las ramas. Sin ellas la planta no puede producir frutos. Bendito sea el Señor, aleluya. Como le iba diciendo, si nosotros no estamos arraigados a esa planta que es Cristo, la vid verdadera, no podemos dar fruto, bendito sea el Señor. Dice, como una total, uno de los frutos, como una total consagración. Así como las ramas viven para producir frutos, así nosotros debemos vivir para producir frutos. Hermano, nosotros debemos de vivir esta vida en Cristo, dando buenos frutos, dando buen fruto al Señor, bendito sea el Señor, dando que se vea ese fruto, bendito sea el Señor, aleluya, en una absoluta dependencia, así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento de la vid, le suministra, así debe ser nuestra dependencia en Cristo, así como la rama le sustenta, ¿verdad?, el alimento a esa planta, bendito sea el Señor, aleluya, y esa rama que somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos también tener esa dependencia en Cristo, bendito sea el Señor, porque sabemos que Él es el que nos está alimentando, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, aleluya, gloria del Señor. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, aquí que una confianza absoluta, comparable a nuestra fe, así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder recibir incluso la salud, así debemos someternos para poder recibir, ¿verdad? Entonces, para poder recibir ese alimento, esa palabra, ese alimento que el Señor nos da, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, alimentarnos, ir creciendo poco a poco, bendito sea el Señor, porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, no amén. digas no puede, porque si estamos en Cristo sí podemos dar ese fruto, porque Él es el que nos fortalece, porque nosotros solos no podemos hacer nada fuera de Cristo, fuera de la vida no podemos hacer nada. Es Él el que puede hacer en nosotros. Nosotros somos siervos inútiles sin Cristo, porque Él es quien nos sustenta. Bendito sea el Señor cada día. Bendito sea el Señor, aleluya. Y en Juan 15:2 dice, se mencionan dos formas en que Dios recorta las ramas. Dice que Él las quita por completo o las limpia para que sean más fuertes y produzcan frutos mejor.
fruto mejor, bendito sea el Señor, aleluya. Así como el labrador, ¿verdad?, poda sus viñedos, Dios corta la rama, la madera, perdón. Dios corta la madera muerta de entre sus santos. Ay, santo Jehová, aleluya. Vemos Judas, ¿verdad? Judas fue un ejemplo, bendito sea el Señor, aleluya. Que traicionó, ¿verdad?, a Jesús, bendito sea el Señor. Judas fue cortado, bendito sea el Señor, aleluya. Fue como una rama cortada porque él era un discípulo, bendito sea el Señor. Traicionó a Jesús, bendito sea el Señor. Fue cortado, bendito sea el Señor. Y así también, ¿verdad?, como Pedro también, que fue podado. Pedro fue podado, ¿verdad? Y a veces el recorte es tan excesivo que parece injusto, bendito sea el Señor. Pero si nosotros no ponemos nuestro empeño, ¿verdad?, en dejar, ¿verdad?, que el Señor nos moldee, que el Señor nos lleve, ¿verdad?, amén, que nos siga llevando de victoria en victoria, ¿verdad? Porque somos nosotros que debemos de dejar que el Señor obre en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él nos llamó a nosotros. Él nos escogió y nos sacó de ese mundo. Entonces, ¿cuál es el agradecimiento? Tenemos que agradecerle al Señor en todo momento, dar gracias por esa salvación tan hermosa, tan grande. Bendito sea el Señor, aleluya, que no podemos descuidar, sino ir caminando en victoria, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, aleluya, y ir representando, bendito sea el Señor, que somos, bendito sea el Señor, ese pueblo de Dios que quiere buscar esas almas, ese pueblo de Dios, bendito sea el Señor, que está dando un ejemplo para que esas almas que están allá afuera puedan venir, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Gloria poderosa Señor. Es la palabra de Cristo, aleluya. Amén. Estamos hablando, ¿verdad?, en esta hora de la vida verdadera. Bendito sea el Señor, que es Cristo, y el Padre, que es el labrador. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos seguir adelante, bendito sea el Señor, no importando lo que pase, no importando ese panorama que tengamos delante. Debemos de seguir, ¿verdad?, en estos caminos sin mirar atrás. Bendito Dios, aleluya, dando el ejemplo, porque Él fue nuestro mejor ejemplo. Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor, aleluya. Y por Él es que vivimos, porque sin Él no somos nada. Amén. Bendito sea el Gloria Señor. al Señor. Cedo la palabra a mi esposo. Amén. Hermanos, como estaba hablando mi esposa, Judy, sobre la vid verdadera, porque Él es la vid verdadera, Él es el árbol de la vida, y Él, gran enseñanza, poderosa palabra, en la cual Él nos ha anunciado en los 4 evangelios. O sea, todo viene un orden en el evangelio. Por ejemplo, Él nos anunció en Mateo capítulo 26, versículo 29, y Él dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. En Marcos 14, 25, dice Él, nos anuncia: de cierto os digo que hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en Lucas 22, 18, Él nos dice: hasta que el reino de Dios venga. Pero en Juan capítulo 15, del versículo 1 hasta el 17, nos especifica todo sobre la vid verdadera, o sea, todo lo que Él encierra en sí, o sea, de todo lo que Él anunciaba, que Él era la vid, o sea, el árbol, y que esos pámpanos por los cuales Él adherió ahí, que fuimos nosotros, después del Nuevo Testamento, o sea, nos habla desde el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo, por el cual Él lo escogió, para nosotros, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿ya? Entonces, Él en el capítulo 15 especifica todo lo que es la vid verdadera, que es Él, o sea, y nosotros que somos los que lo hemos recibido a Él, que creemos en Él, que guardamos la fe,
y que guardamos esta fe para salvación, que somos salvos, porque cuando lo recibimos a Él, lo recibimos, que supuestamente lo recibimos con un corazón contrito y humillado y verdadero y sincero, un corazón verdadero, corazón recto, íntegro y honesto, para recibirle y prevalecer. ¿Para qué? Para que dé frutos, los frutos de los cuales que mi esposa habló en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 del 22 en lo adelante. Pero hay uno que es el versículo 23, donde él habla muy contundentemente, que él nos dice que, que no hay tales, no hay ley, ni ley de terrenal, no hay ninguna otra ley, ni ningún otro que pueda deshacer todas estas cosas. Los tales, dicen, no hay nada, porque Él lo afirmó, y Él nos habló, por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, versículo 35, donde Él nos dice que pasará cielo y tierra, pero esta palabra, o sea, la vi verdadera, la palabra, es la palabra. Él se hace ese árbol plantado, es esta palabra, de la cual nos habla y nos especifica, para ir ya más profundamente, que el que prevalezca y haga la voluntad de esta palabra va a prevalecer salvo. Entonces, Él nos dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? Él nos dice, el fruto del Espíritu es la vida de Jesús, reproduciéndose ¿en qué? En nosotros los creyentes, los que le hemos recibido a Él, con un corazón contrito y verdadero, no con un corazón mentiroso o por un cumplido. ¿Por qué? Porque Él escudriña el corazón profundamente. ¿Quién lo escudriña? El pastor de los pastores, el príncipe, el Dios poderoso, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que se hizo hombre y bajó aquí a esta tierra para morir en una cruz, hacer un sacrificio tan inmenso, tan grande, por amor, porque Él fue el primero que nos amó a nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Él lo dice muy claro. En Jeremías habla sobre el corazón, o sea, porque Él sabe sobre este fruto y el árbol sabe sobre todas estas cosas. Jeremías 17:9, él dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y que ¿quién lo conocerá al corazón? Y Él dice, yo que lo escudriño profundamente, o sea, la mente, y que profundamente al corazón. Aleluya, Él lo escudriña, o sea, profundamente, para que nadie se vaya a engañar, porque nadie puede engañar a Dios, ni Él puede ser burlado, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 y el 8, donde Él dice que Dios no puede ser burlado, porque Él lo especifica ahí, donde dice que el que siembra en la carne, o sea, es un corrupto, el que segara en la carne, segará corrupción, o sea, el que vive en la carne, piensa en la carne, vive en la carne, es un corrupto, porque de hecho mire terrenalmente, o sea, en vida terrenal, mire lo que está pasando cuando una persona anda en la carne, los deseos de la carne. Gálatas, miren el capítulo 5 del versículo del 19 en lo adelante, donde él especifica que cuáles son esas obras y dónde los lleva la corrupción. Pero también nos dice en ese mismo versículo, en el 8, donde dice que si cegamos, hacemos la voluntad de Él, o sea, cegamos en el Espíritu, cegaremos la vida eterna. ¿Por qué? Porque si hacemos la voluntad de Él y lo seguimos a Él, entonces cada día que nos guardemos, eso es guardar la salvación de todos los días y hacer la voluntad de Él. También nos dice, porque Dios nos salvó, o sea, porque Él mismo, o sea, el mismo Dios, dice, nos salvó para que gradualmente nosotros, o sea, yo sea menos como yo, o sea, que dejemos de hacer la voluntad de nosotros, o sea, que seamos menos como yo o como usted, cualquiera que me esté escuchando, el que esté apartado, el que viva en el Señor, el que sigue haciendo la voluntad de Él, pero haciendo la verdadera, una verdadera conversión, siguiéndole a Él en todo, rindiéndose a Él.
Entonces él dice que eso o sea, que no seamos, o sea, que gradualmente yo no sea menos, o sea, que lo hagamos menos, o sea, la voluntad mía, pero sí más, o sea, y sí más como Él, o sea, sí más como Él quiere decir, es que hagamos la voluntad de Él. Como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el Señor nos dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, que seamos menos nosotros que haciendo la voluntad de nosotros, lo que se nos venga, que no, yo no hago esto, o que cuando leemos la palabra que unas cosas las tomamos y otras no, no Señor, es la palabra tal y como está. Por eso Él habla sobre la acepción de personas, porque el que hace acepción de personas peca. Un ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 9, Él dice, pero si hacéis acepción de personas, pecáis y quedáis convictos por la ley como un transgresor. Eso es transgredir la ley, esta palabra. Aleluya. Entonces, la vida verdadera sobre este árbol es prevalecer. Un árbol, por ejemplo, un árbol físicamente, un árbol, una rama no se mueve, porque el árbol es el que maneja la savia dentro de él para darle vida a esa rama, ya, sin que la rama se mueva. ¿Para qué? Para que dé el fruto. Por eso Él dice, cuando Él dice que Él nos limpia, Él, por ejemplo, dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. O sea, nosotros no podemos llevar fruto por sí mismo. Él es el que lo da, porque la rama, o sea, al estar pegada a esa rama de ese árbol, el árbol, Él es el que pone la savia para que dé el fruto. Dice, por sí mismo no podemos dar fruto, sino que permaneciendo en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, si no permanecemos en Él, es por ejemplo, esa rama está pegada a ese árbol, y si arranca esa rama, se va a secar, porque no está permaneciendo en el árbol, para que le dé vida. Entonces, lo que nos dice es que el que se aparta del Señor, se seca, se muere espiritualmente. Y la palabra dice, en segunda de Juan ese es capítulo 1, es un solo capítulo, versículo 9, Él dice que cualquiera que se extravía y el que no persevera en el Evangelio ya no tiene a Dios, pero ese que persevera en el Evangelio, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con el árbol? O sea, el árbol de la vida. Él nos dice que permanezcamos en Él, firmes y fieles, teniendo fidelidad, firmeza y la fe, guardando esas cosas, rindiéndonos más a Él, porque cuando Él dice que ¿qué es la unción? O sea, como muchos dicen, no, pero yo quiero esa unción, quiero ser más ungidos. Por ejemplo, ¿qué es la unción? Mire, la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para permanecer en nosotros. Esa es la unción que permanece, o sea, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa presencia? Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Donde dice que esa unción, o sea, pero la unción que yo les he dado prevalece en vosotros. ¿Y cómo prevalece eso? Porque cuando dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que él lo confesara a Él con la boca y lo creyera en su corazón, o sea, es salvo, ya, porque lo recibiste. Esa unción, esa es la presencia del Espíritu Santo que vive en ti. No hay otra unción, ni nada de esas cosas, ni por un pañuelo, ni nada de esas cosas. Muchos han tomado ese ejemplo de Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 15. En el 11, donde Pablo, con solo pasar la sombra de él, muchos se sanaban.
Los que estaban cojos se levantaban, los que tenían dolores se les curaba, heridas, todo lo que venía alrededor de él, es porque era la presencia, tanto de él, tanto física, o sea, porque él estaba ahí con Pablo, que hasta la misma ropa, o sea, hacía, o la sombra del que pasara, hacía que esa unción, o sea, la presencia del Espíritu Santo, o sea, que estaba en él, o sea, se curaban las personas, y por la fe, y porque Pablo se rendía a él, porque dice, pero que aquel es más, tiene más unción que yo, sí, pero, o sea, la unción es la presencia del Espíritu Santo en usted, porque entre más tú te rindas y seas más obediente al Señor, tú vas a tener más unción. O sea, ¿cuál es la unción? La presencia del Espíritu Santo, para que prevalezca en ti todos los días, para que no te engañes, que no es por un pañuelo, ni porque me da un pañuelo, o esos charlatanes que ponen muchas veces en las redes sociales, que si compra de este aceite, que aquel. No, el aceite es una representación de la unción, o sea, que en el Antiguo Testamento, él estaba, o sea, se escuchaba la voz, cuando le dijo al profeta Samuel, que fuera y ungiera a David, que él lo vio y lo visualizó, de que él iba a ser el rey de Israel, y que lo ungiera con el aceite, porque él estaba hablando la voz, o sea, era el verbo, ya, y que eso era una representación de que mientras que él venía, que nos habla en el Nuevo Testamento, o sea, que venía y se hizo hombre, que cuando le habló a María en Lucas capítulo 1 del versículo 30 en lo adelante, donde dijo que el Espíritu vendría a ella y que la cobijaría, y que el santo ser que iba a nacer lo llamara Jesús, el mismo Dios, o sea, él mismo todo hizo eso. Entonces, él es la unción, la presencia, y ese aceite es la representación que se hace cuando él dice, por ejemplo, él dice en Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15, donde él dice que si hay alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite y que oren por él, por el hermano o por el que está enfermo, y que el Señor los escucha, ya, y que si él, o sea, ha pecado, sus pecados serán perdonados, y que Dios lo levantará a él de lo que está enfermo, de la enfermedad que él tiene y padece, porque se hace la oración con fe. Y la representación del aceite, que es la que era para él decirle, para volver otra vez, donde ungió a David, Samuel, que lo ungió como rey, entonces, que eso era representándolo a él, al Espíritu Santo, porque él todavía no lo había enviado. Si vemos y observamos profundamente eso, ya, hermanos, para que aprendan que no es por un pañuelo, no es por nada de esas cosas. La unción se la hace uno mismo, es rendirse más a él y hacer la voluntad de él. Esa es la unción, por eso lo dice la palabra. Aleluya. Dice también que, nos dice el Señor, nos habla también el Padre amado. Aquí nos dice en la palabra, que es muy importante. Mire, donde nos dice en el versículo 14, vosotros sois, primero que todo el versículo 7, mire donde más adelante, mire lo que dice él, que si nosotros, o sea, permanecemos en él, que le pidamos todo lo que queremos, todo lo que queréis, y todo será hecho. O sea, si le pedimos a él, ¿pero por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de él, andamos en los caminos de él, rectos, íntegros y honestos, sin engañarnos, sin pecado, huyendo al pecado, y que si cometimos un error, nos rendimos a él. Mire lo que dice en el capítulo 16, en el versículo 16, ese es San Juan capítulo 15, versículo 16, donde dice ya lo último, y dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, él lo sustenta donde dice,
donde Él dice, y sabemos que Él nos oye, que cualquier cosa que le pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, desde la palabra donde nos habla de los evangelios, hasta Juan. Aleluya, la palabra sustenta todo. Mire donde también nos dice, donde Él nos dice, y esto os mando, ese es el versículo 17, donde Él dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Aleluya. Todos, seamos benignos los unos con los otros. Él siempre nos habla en esa palabra. Si dice que nos amemos los unos a los otros, es porque nos soportamos los unos a los otros. Aleluya. Mire, este tema, o sea, la vida verdadera, habla en ese Romanos capítulo 13, del versículo, capítulo 13, versículos del 12 en lo adelante, donde Él dice, aleluya, 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 el Señor, que ya no hagamos nosotros la voluntad de nosotros, o sea, que siempre estemos en la luz, que nos vistamos de las armas de la luz, para poder nosotros prevalecer, reprendiendo toda entidad maligna, para hablarles así de lo que quiere decir el versículo 12, ya, de Romanos capítulo 13, ya, que nos vistamos de las armas de la luz, ya, para desechar todas esas cosas malas, todas tinieblas y todo eso. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y el día se acerca. Entonces Él dice, vistámonos de las armas, de las armas de la luz, ya, nos vestimos de eso. ¿Para qué? Para nosotros reprender todo lo malo, reprender toda hueste de maldad, porque esas criaturas nosotros no las vemos, ni nada de esas cosas. Es que si nos vestimos de la luz, o sea, es porque andamos derechos sin pecado, porque Él nos ve, Él nos observa todos los días. No nos engañemos, porque aquí está escrito en la palabra, de que Él nos observa. Entonces, ese es el temor a Él. ¿Cuál es el temor a Jehová? Es saber de que Él nos observa. Por ejemplo, nos dice en la palabra, de que Él nos observa, de que tenemos también la seguridad, o sea, de que Dios nos habla, el Señor nos observa todos los días, cada movimiento que hacemos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículo 13, Él nos habla, mire, y que Él nos observa. Salmo capítulo 94, versículo 9. El Salmo 139, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 139, versículo 12, para que te des cuenta de que Él nos observa. Dice, Proverbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas capítulo 12, versículo 13. Y en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice, porque algunos hombres que los llama Él a cuenta, o sea, que algunos hombres, los pecados de algunos hombres, vienen a juicio antes de ser descubiertos, mas a otros se le descubrirán después. O sea, que cuando tú, sabiendo que cometiste el error, sabiendo que pecaste, así tú le ocultes al pastor y no lo sepa el pastor, Dios lo sabe, porque Él le escudriña el corazón. Entonces es más bien que se lo confieses a Dios, porque Dios ya lo sabe, pero Él necesita que tú lo reiteres. Y Él dice en el versículo 25, que así se manifiestan las buenas obras, pero que otras no pueden pero otras que de otra manera no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque si no lo hablas, Él te va a sacar a la luz todo. Entonces Él nos observa todos los días, las 24 horas. Por eso hay un libro que cuando nosotros lo recibimos, le decimos que nos escriba el nombre en el libro de la vida. Es porque verdaderamente
nosotros nos arrepentimos y damos frutos, porque esos frutos los tenemos que demostrar con la templanza, con la fe, con la firmeza, con la fidelidad a Él, con amor, el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, tiene 13 versículos, pero el más contundente es el 13, donde Él dice que los tres grandes, los tres que a Él le interesan, esos tres son la fe, la esperanza y el amor. Pero el de los tres más grandes es el amor, porque el amor mueve todo, mueve montañas. Aleluya, gloria al Señor, mi Dios. Es grande y poderoso. Aquí paso a mi esposa, que les va a hablar otro poquito más. Dios me les bendiga. Sea el Señor, aleluya. Sí, como nos iba diciendo aleluya. Mi esposo, Gloria ¿verdad? al Señor. Bendito Dios, esta palabra, ¿verdad? Es muy clara. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 9 de capítulo 15, ¿verdad? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bendito sea el Señor. Así que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros permanezcamos en Cristo, ¿verdad? Y demos ese fruto, ¿verdad? Del amor, de ese fruto, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que el Señor nos da de la paciencia, el amor, ¿verdad? La benignidad. Que todo eso se debe de cumplir en nosotros, bendito sea el Señor. Pero depende de nosotros, bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros estamos buscando, ¿verdad? Al Señor, también nosotros tenemos pruebas, bendito sea el Señor. Por la causa de Cristo somos atribulados, somos vituperados, maltratados y muchas veces, ¿verdad? Hasta privados de la vida, bendito sea el Señor. Pero como dice su palabra, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros, ¿verdad? Y para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo, bendito sea el Señor. Ya no queda de otra, bendito sea el Señor. Estamos aquí, bendito sea el Señor, damos paso adelante, no paso atrás, bendito sea el Señor. Y sabemos, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Es la vida verdadera, Él es la plenitud, la deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el origen mismo de la salvación y fuera de Él no hay otro mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Pero también entendemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Que anda como un león rugiente buscando a quien devorar como siempre, porque Él siempre quiere estar metido en los planes del Señor, bendito sea el Señor. Mientras hemos procesado en estos caminos, ¿verdad? Estamos siendo procesados. Él siempre va a estar ahí, ¿verdad? Para desviarnos del camino, pero si tenemos a Cristo y estamos firmes en la roca, amén, que es Cristo, gloria al Señor. No hay diablo, ¿verdad? Que nos quite, bendito sea el Señor, esa salvación que tenemos tan grande, bendito sea el Señor, porque tenemos que cuidarla, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya, con temor y temblor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, bendito sea el Señor, hermano, amigo que me escucha, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No te dejes engañar, ¿verdad? Busca a Cristo, bendito sea el Señor. Aleluya. Porque hoy en día han salido muchos engañadores, ¿verdad? Amén. Que han apostatado de la verdad, bendito sea el Señor, aleluya. Busca la vida verdadera, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay muchos, ¿verdad?, que vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Mateo 24, de 4 al 5. Ten cuidado, ¿verdad?, con esas falsas doctrinas religiosas, falsos maestros, falsos profetas, pastores, evangelistas, ¿verdad?, liberales, que no te predican la sana doctrina, que solo les interesa el dinero, no les importa la salvación, ni aman las almas, bendito sea el Señor, amén, aleluya, que andan, ¿verdad?, apostatando de la verdad. No te dejes engañar, hermano, son lobos rapaces disfrazados de ovejas, ¿verdad? Cantantes también que dicen ser cristianos y con sus hechos lo desmienten, solo andan detrás del dinero, ¿verdad? Y profanando los altares, ¿verdad? Altares santos de Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Pero hay un Dios, ¿verdad?, que está mirando, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ellos no dan testimonio de la verdad, bendito sea el Señor. Sus ramas están secas porque han perdido el temor a Dios.
Eso está sucediendo hoy en día, bendito sea el Señor, en la iglesia, bendito sea el Señor. Muchos han apostatado de la verdad, bendito sea el Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y a lo que antes era bueno, ahora le dicen malo. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque los que venimos de la senda antigua sabemos, bendito sea el Señor, amén, que no es nada comparado con aquel tiempo, gloria donde al Señor, verdaderamente, ¿verdad?, se servía al Señor y había mucha humildad, mucho temor a Dios, bendito sea el Señor, en los altares, bendito sea el Señor. Pero si estamos viviendo estos tiempos de apostasía, ¿verdad?, donde el enemigo se ha levantado, bendito sea el Señor, en contra de la iglesia, y dice que a muchos, dice que aún a los cristianos engañaría, bendito sea el Señor, aleluya. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero esto es la verdad, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice en Timoteo 3:15, estamos viviendo, ¿verdad? Esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Son señales de que Cristo ya está por levantar la iglesia. Aleluya. ¿Verdad? Y tenemos, ¿verdad?, que decirle, aleluya, hermano, que escapes por tu vida, ¿verdad? Aleluya. Que no te quedes en tu casa donde el enemigo puede maquinar tu mente. Gloria al Señor. Congrégate, busca de Dios, predícale a tu familia, no te quedes callado, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que poner a funcionar nuestro fruto, como dice la palabra en Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermano, ¿verdad? Y en esta hora, pues yo te digo, amigo, si no tienes un lugar donde congregarte, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en la 292 de Pacho, New York, bendito sea el Señor, Long Island, bendito sea el Señor, nuestros pastores, Maribel Mon, Nelson Mon, ¿verdad? Aleluya, amén. ¿Verdad? Estamos aquí en la iglesia Valle de Bendición, nos congregamos aquí. Amén. Si gustas de pasar, bendito sea el Señor. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí estamos, te recibiremos, bendito sea el Señor. Amén. Esto es una iglesia de sana doctrina, trabajadora, de amor, bendito el Señor, aleluya. Nuestros pastores, ¿verdad? Si quieres llamar, bendito el Señor, para la oración, ¿verdad? Para si te quiere, ¿verdad?, reconciliarlo, una oración por enfermedad, bendito sea el Señor, llama, ¿verdad?, a los teléfonos que están en pantalla. Nuestros pastores estarán contestando esa llamada, bendito sea el Señor, amén, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Y te exhortamos, ¿verdad?, a que no te quedes en tu casa y que sigas hacia adelante, bendito sea el Señor, porque bendito sea el Señor, de los cobardes no hay nada escrito, bendito sea el Señor. Esta es la verdad de Cristo y tiene que ser predicada. Y esta palabra es dura, pero tenemos que predicarla y tenemos que asimilar esta palabra, bendito sea el Señor, porque esta palabra es la que nos va a llevar a esa salvación, porque Cristo viene ya, bendito sea el Señor. Cristo viene ya, bendito sea Dios, aleluya. Y estamos en tiempos peligrosos, no te quedes, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Sin volar, ¿verdad?, en ese advenimiento del Señor precioso que pronto tendremos, bendito Señor, que muchos no creen, bendito sea el Señor, pero lamentarán. Bendito sea Dios, lamentarán ese día, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra que será cruel de dientes, bendito sea el Señor. Porque cuando la iglesia sea levantada, bendito sea Dios, ya no queda más, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Es ahora el momento, es ahora el momento de buscar a Dios, es ahora el momento de aceptarlo como único, exclusivo Salvador para tu vida, es ahora el momento de que te reconcilie, bendito el Señor, no lo dejes para después, bendito el Señor, porque tú no sabes en qué momento puedes partir de este mundo, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, y no queremos, ¿verdad?, que las vidas se vayan a ese infierno de dolor, bendito sea el Señor, aleluya, donde estarán allí de por vida, y nunca jamás saldrán de allí, bendito sea el Señor. Por eso te exhortamos en esta hora que vengas a Cristo, que vengas al Señor. Él quiere hacer bien en tu vida, bendito sea el Señor. Y hasta aquí estas palabras, ¿verdad? Saludamos, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Le damos gracias, amén, que han estado comunicados con nosotros, ¿verdad?, en esta hora, bendito sea el Señor, peleando la buena batalla de la fe. En este tema, bendito sea el Señor, la vida verdadera, bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para todos los que están ahí escuchando, ¿verdad?, todos los que tengan necesidad, bendito sea el Señor, para que sea Dios obrando en sus vidas, bendito sea el Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, amén, te damos Señor, gloria, mi Dios, te damos honra, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora que seas tú, Dios mío, sí, glorificándote de una manera especial, Padre. Oh, gloria a ti, oh mi Dios Señor, mío, Señor, Padre,
que han escuchado, Dios Te mío, damos esta siempre la programación, gloria Padre, y que la han honra escuchado a ti, tu mi palabra, Señor. Dios mío, Y Señor. siempre te confesaremos Esta con palabra, nuestra Dios mío, boca que penetra que hasta lo más tú eres el profundo Señor, de sus el Dios corazones, Señor, poderoso, Padre. el Dios Que tú grande y nos hablas, Dios salvador, mío, aleluya, Señor, Padre el amado. piadoso y Ayúdalo, misericordioso, Dios mío, levanta el que aquellos tiene que la están justicia y enfermos, la Padre. equidad, Pasa Señor tu mi mano de Dios, y que sanidad, tu Dios poder mío. opera Pasa tu mano de inmensamente poder, en Dios mío, nosotros, Padre Padre, Santo, Padre aleluya, amado. para que Dios seamos mío, salvos, Señor, y el nuestra que nos familia, fortalece Señor, todos los días que han para pedido la prevalecer oración, Dios firmes, mío, fieles Señor, y Padre, llenos de fe en que ti, seas oh mi tú, Dios Dios. mío, Gracias glorificándote, te Dios damos, mío, donde Señor, quiera mi que Dios. estén, Padre amado. Aleluya, En el mi nombre Señor. poderoso de Jesús te damos Sí, gracias, Señor, mi Dios. Señor. Te damos gracias en el Sí, nombre Señor. de, No importa la de crisis que Jesús. estén Amén. viviendo tus Gracias, hijos. Señor. Amén, amén. Ni Gracias. tampoco a dónde han descendido. No importa dónde tu esposo ha caído o tu esposa. Santo, ora. Hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Lo aceptamos. Mi casa y yo ahora, en el 1996, serviremos al Señor. Todos los que están en la barca se salvarán. Un aplauso a Dios por su palabra. Levante sus manos. Esta noche es para esto, hermano. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Recibe mis manos. Las colocamos en las manos tuyas. Recibimos ahora apoyo, amparo, fortaleza, tu palabra y tus promesas, que son verdaderas. La promesa de que mi casa y yo se salve, la hago mía. Señor, mi familia y yo, en el 1996, serviremos al Señor. Y ahora tú me dices que todos los que van en la barca, mi familia, toda mi parentela, se salvarán. Lo creo, lo confieso y lo recibo hecho. Ayúdame a orar, insistir, buscar, pedir y tocar hasta que la puerta se abra. No permitas que yo desmaye. Dame la fuerza, dame el poder, dame la sabiduría. En el día de la oración y del ayuno, tú me vas a oír. Confieso públicamente que todos los que van en la barca se salvarán. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Abre la boca y dale gloria y honra y alabanza al Señor. ¿Qué tienes que hacer ahora? Comenzar a bregar con tu casa. Háblale tú. Mi hermano, yo quiero que usted vaya a casa para que le predique a mi marido. Empieza tú. La Biblia dice que por la conversación de las mujeres el marido es ganado. Empieza tú, trátalo. Yo lo he tratado, pastor, mañana otra vez. Insiste, insiste. Ora a Dios, al marido y a la mujer. Dios le va a decir qué tiene que hacer. Áreas afectadas que se pueden mejorar. Habla con Dios en lo secreto. Insiste. Cuando la iglesia primitiva nació, la iglesia primitiva iba casa por casa. Así se desarrolló. No había radio, no había prensa, no había imprenta, no había hojas sueltas, no había televisión, no había micrófono, no había templo, no habían bancas, no había Biblia, no habían himnos, pero tenían poder. El poder es lo que hace la diferencia. Vístete de poder esta noche. Santo, santo, reclama en el nombre de Jesús
Todo lo que tú ligas en la tierra, Dios lo liga. Lo que tú atas, Dios lo ata. Lo que tú desatas, Dios lo desata. Porque tenemos la autoridad, el poder, descansando esa autoridad en la bendita palabra del Señor. Dale gloria a Dios y abre la boca y publica su alabanza. Si usted estuvo aquí esta mañana y los que no estuvieron, si nosotros ponemos por obra esto, santo, dice que una de las estrategias evangelísticas más eficaces es empezar a ganar la familia y nuestros amigos para Cristo. Hay que esperar una campaña evangelística. Hazte tú proclamador de la verdad en tu casa. Usted es salvo. Comparte esa salvación con otro. Háblale. Al principio no será fácil, porque tu esposo te conoce y la esposa conoce al esposo, y el esposo a la esposa, y el padre al hijo. Entonces hay una confianza, hay unos lazos sanguíneos de consanguinidad, y a veces no es fácil. Pero tú ve machacando. Como el martillo. El primer martillazo no rompe la piedra, pero tú insistes. Cuando tú vas a las cuevas de Camuy, hay una cosa que se llama estalactita y estalagmita. Tú te metes en la cueva, hay unas cosas como unos espirales que van bajando de arriba para abajo, y otro que va de abajo para arriba, y en un momento dado se encuentran. Eso coge cientos y cientos y a veces miles de años. No baja un río por ahí, gota a gota. Gota